aforo. Damos un inicio formal de un nuevo encuentro, el 10º, del ciclo Justiciar. La idea de este ciclo fue la de discutir, y sigue siendo, y va a seguir siendo, porque en agosto también vamos a continuar con este encuentro en cambio de día de los miércoles, para que podamos disfrutar de los lunes, de los martes, de los jueves, de los viernes, de las otras iniciativas que tienen otras agrupaciones. Nos hemos puesto de acuerdo para que en la semana todos puedan poder ingresar día por día a una charla distinta. Hoy tenemos esta, el viernes también hay una muy buena dentro del Frente de Abogados Populares, con Carlos Cruz, Mariano Recalde, Beatriz Rasland, y la ministra Alcorta. Hoy, como les decía, bueno, estamos discutiendo la justicia que fue, la justicia que será. Como saben, la pandemia catalizó todo un proceso en el cual puso de relieve que el Poder Judicial y lo que conocemos como servicio de justicia venían dos ruedas y definitivamente terminó de volcar. Y terminó de volcar porque lamentablemente esta semana volvimos a tener una novedad que, bueno, volvía a través de una acordada al Poder Judicial o el Servicio de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente no había forma de hacerlo arrancar porque decíamos que venía en dos ruedas. Y bueno, lamentablemente hoy nos encuentra de vuelta discutiendo, como lo veníamos haciendo. En distintas semanas fuimos atravesando distintos temas. Hoy nos convoca los organismos de control que tienen que ver cómo el Estado controla al propio Estado desde diferentes organismos. La semana pasada, dentro del Frente de Abogados Populares, convocamos a otra charla donde participó la doctora Susana Nasuti, que está acá, Lisandro, donde la verdad era una verdadera clase de derecho explicando cómo funcionan los distintos sistemas de control, tanto en la ciudad como a nivel nacional, y que tienen que ver con la justicia, definitivamente, porque las mandas que le otorga el Poder Judicial al Poder Ejecutivo tienen que ser ejecutadas, valga la redundancia, por la administración pública. Esas ejecuciones tienen que tener algún tipo de contralor para que puedan, a la postre, bueno, ser perfeccionadas, analizadas, en fin, ser controladas por otra y otro organismo. En rigor, hoy nos convoca, como les decíamos, esta justicia que parece que arranca, pero que no arranca, y lamentablemente, bueno, pensamos en seguir proponiendo, ¿no? Como respuesta a la no justicia vamos a seguir respondiendo con propuestas, con críticas, porque de nada valdría la pena discutir o criticar si no vamos a proponer. Digo, firmar un amparo promoviendo que el Poder Ejecutivo declare esencial al Poder Judicial, digo, eso ya quedó saldado el día 1 de la sanción de la Constitución, digo, de la Revolución Francesa para acá, que ya eso está más o menos claro, ¿no? Que un poder no necesita declarar esencial a otro poder. Queremos discutir otras cosas, por eso celebramos que existe una reforma judicial y poder discutirla, poner los ejes sobre la mesa y poder debatirlos, consensuarlos, criticarlos, ponernos de acuerdo con otras ideas, con otros espacios. En fin, discutir, porque si no, evidentemente con el mismo camino no vamos a llegar a resultados nuevos, que son los resultados que nos trajeron hasta acá. En consecuencia, paso a presentar a los panelistas, que como les decía, venimos teniendo paneles muy interesantes, muy concretos. Todo lo que se habla acá, como saben, lo pueden encontrar, ahora les voy a dejar la página en el chat. Se vienen subiendo todos, uno y cada uno, en las redes sociales, estamos transmitiendo en vivo. Como les decía al principio, les pido por favor si pueden apagar el micrófono, y al final vamos a poder tener un ida y vuelta, un feedback, un tete-a-tete con los participantes para poder, como les decía, aclarar, criticar o lo que fuera. Hoy nos acompañan de dos organismos de control distintos. Primero paso a presentar a Lisandro Teskiewicz, auditor de la Ciudad de Buenos Aires, referente de Abogados por la Justicia Social, docente de la universidad pública, de esas universidades que tienen que estar más vigentes que nunca, como la Universidad Arturo Jauretche de Florencio Varela, una hermosa recuperación para la universidad pública. La doctora Mariana Galeardi, presidenta del directorio de la Auditoría General de la Ciudad, también abogada, militante. Y el doctor
de contador, perdón, porque en el flyer le habíamos cambiado la profesión, pero salimos a aclararlo rápidamente, el contador, porque no hay grieta entre abogados y contadores, y porque es algo que nos venían diciendo también, tenemos que llegar a los intersaberes, siempre abogados, ¿no? La verdad que nace un derecho, como siempre decimos, se erige como un espacio de abogados, abogadas y estudiantes de derecho, pero siempre, y es más, lo vamos a profundizar, esto también lo hablábamos la semana pasada con Victoria Nadón, para profundizar con los médicos, con los trabajadores sociales, con los psicólogos, bueno, con todas las profesiones, con todos los intersaberes. Yo tampoco hay que tener una profesión para dar un debate franco. Así que hoy también nos animamos a ampliar y nada más y nada menos que con un contador como Carlos Montero, que es síndico general de Nación, un organismo importantísimo a la hora de controlar, de hacer un autocontrol del Poder Ejecutivo Nacional. Si les parece, sin mayores preámbulos, porque tengo un aforo importante, Lisandro, te paso la pelota, a ver si escuchas bien. La palabra es tuya. Hola, sí, sí, ¿se me escucha? Bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar. La verdad que compartir el panel con Mariana, bueno, con la que compartimos la tarea cotidiana en la auditoría, pero a quien también respeto mucho, y con Carlos, sin lugar a dudas, es un honor. Y es un honor participar de este ciclo que vengo siguiendo, ¿no? Que ya en varias de las charlas he participado como público. Como, como decía recién Hernán, vienen siendo los agrupamientos que van haciendo este tipo de charlas, de encuentros, demás, por internet, y a veces se nos agolpa la agenda. Pero bueno, tenemos veo sí entre el público, al menos entre el público que se pudo conectar al Zoom y no lo está siguiendo por Facebook, algunas caras que, además de conocidas, estuvieron también presentes en la charla que mencionaba Hernán de hace unos días con el Frente de Abogados Populares. Así que eso que pensaba hacer la trampa de decir más o menos lo mismo, voy a tener que cambiar un poco, porque si no se va a notar mucho. Pero creo que es la excusa perfecta para tratar de pensar un poco los vínculos de esto de el mundo del control y el mundo de la justicia, ¿no? Que son vínculos que no dejan de ser complejos, que no dejan de ser tirantes y conflictivos, como casi todos los vínculos interpoderes en nuestra institucionalidad, pero que son interesantes y que hay que revisar. Una de las cosas que a mí me quedó de la charla del otro día, ¿no? Donde básicamente yo de lo que hablé es de cómo la práctica cotidiana, cómo la vida concreta de la Auditoría General de la Ciudad, a través de una cantidad de prácticas y metodologías que se han venido implementando al menos desde el 2007 para acá, pero que se han agudizado mucho a partir del 2015 con la llegada de Rodríguez Larreta al poder, de alguna manera subvierten el programa constitucional para el control, ¿no? Con Mariana como presidenta del nuevo Colegio de Auditores, venimos haciendo un esfuerzo grande por acercar la práctica de la Auditoría General de la Ciudad a la que la Constitución prevé que haga este organismo de control, pero la verdad es que está montado un sistema desde la reticencia gubernamental del Ejecutivo para acceder a sus informaciones, a sus programas, directamente para acceder al sistema contable, ¿no? Al SIGAF. No dejan que los auditores tengan un usuario del SIGAF, ¿no? Desde esas reticencias hasta ciertos manejos políticos de la mayoría oficialista en el colegio de auditores y una estructura interna donde ese colegio desarrolla funciones y capacidades que claramente la Constitución pensaba para la presidencia, reservada para la oposición, hoy ejercida por Mariana, pero que la idea que tiene nuestra Constitución de lo que debía ser esa presidencia
en la práctica y con los años ha sido totalmente recortada, ¿no? Y prácticamente somos pares. Creo que solo le ha quedado toda la parte mala de las responsabilidades sin tener ninguna de las potestades de ellas. Mariana me corregirá si le parece que exagero, pero yo creo que de alguna medida el esfuerzo que está haciendo ella y en el que yo acompaño de restaurar esa figura como fuerte en la auditoría, tiene ese sentido, recuperar el programa constitucional. Pero más allá de estas cuestiones que un poco avanzamos bastante en la charla del otro día, yo voy a aprovechar esto de que compartimos parte del público y de que la idea hoy es pensar el vínculo con la justicia, para pensarlo desde otro lado también. Porque una de las cosas que a mí me quedó de esa charla es que hubimos como dos planteos muy fuertes de lo que es el control, fuertes y divergentes, y que en algún punto no nos tocamos. Por un lado, lo que expuso Susana, que también hoy está presente, Susana Nasuti, y lo que expuse yo, tiene que ver con una visión del control, y después, más allá de que uno pueda compartir las cosas que se dijeron, en las otras intervenciones avanzaron mucho en una idea que está muy instalada, entiendo yo, y a partir de cierta concepción ideológica, mediática y cierto trabajo de el control como anticorrupción, ¿no? La función que tenemos los organismos de control es algo parecido a verificar que nadie se bolsiquee nada. Y la verdad que es una visión muy restringida del control. Nos convierte a todos en fiscalías de investigaciones administrativas cuando no lo somos, no es nuestra vocación, no es el programa constitucional. Nosotros, al menos el esquema de ciudad de la Auditoría General de la Ciudad, nuestro fin fundamental es el control de las políticas públicas. Es poder controlar que aquellas políticas que los organismos del Estado, como la legislatura, como las comunas, como los distintos organismos políticos del Estado resuelven que deben desarrollarse en nuestra ciudad, se desarrollen de manera eficiente, se desarrollen de manera eficaz y, por supuesto, sin la comisión de ningún delito en el marco del desarrollo de esas políticas. Pero centralmente, que las políticas públicas lleven de alguna manera a los ciudadanos y controlar que cumplan sus objetivos. Que si decimos que si la legislatura resuelve que las escuelas de la ciudad de Buenos Aires deben aportarle la conectividad o el acceso a las nuevas tecnologías al conjunto de los niños de la ciudad de Buenos Aires, eso suceda. Y no que después tengamos un programa muy chiquitito, sin presupuesto, escondido atrás de 14 acciones y 18 ravioles que nadie encuentra y que a lo largo de toda su vida entrega una computadora. Yo siempre pongo de ejemplo la ciudad de Buenos Aires hace muchos años, y pongo ese ejemplo porque como es lejano nos acordamos pocos y pocos se ofenden, pero hace muchos años durante la gestión de Fernando de la Rúa como jefe de gobierno, una mañana apareció empapelada con un programa de vivienda para madres solteras. Y resultó que la ciudad de Buenos Aires por primera vez iba a entregarle casas a madres solteras, que la verdad era un programa fabuloso. Tuvimos miles de afiches, publicidad televisiva, en las radios, todos nos enteramos que existía un programa de viviendas para madres solteras. Se entregaron 8 viviendas. En una ciudad de 3 millones de habitantes, ese programa entregó 8 viviendas. Entonces, ahí hay un problema de políticas públicas, más allá de si tenía el presupuesto suficiente para entregar más viviendas, si se lo robaron o no se lo robaron, que es otro problema y que también los organismos de control tendremos que investigar, encontrar, determinar si se cumplió con los procedimientos o no, si se gastó o no. Además, los organismos de control debemos, y es nuestro espíritu y es nuestra vocación, poder controlar que las políticas públicas se desarrollen y que tengan el efecto buscado por quien las decide en el conjunto de nuestra población, y que nuestra población a través de las políticas públicas pueda acceder a la concreción de sus derechos. En ese sentido, en la ciudad de Buenos Aires, la verdad es que los organismos de control vienen desertando de esta tarea, más allá de un trabajo que yo reconozco casi hasta titánico muchas veces de los trabajadores de la Auditoría General de la Ciudad,
donde muchas veces nos traen los papeles de trabajo de lo que han encontrado, de lo que han revisado en sus distintas auditorías, y siempre hay algún artilugio técnico, legal y demás, para decir, no, eso no llegaba al alcance del informe, eso no tenía que ver con nuestra planificación, hasta allá no nos extendemos, esta era solo legal y administrativa, etcétera, etcétera, y se van recortando. Pero digo, más allá del esfuerzo de los trabajadores, el organismo como institución es una tarea que ha desertado, con Mariana venimos trabajando para recuperarla, pero en paralelo hubo un tiempo en que en la ciudad esa función salió a cubrirla, esa vacancia, de alguna manera, el fuero contencioso administrativo y tributario. Y la verdad que durante una cantidad de años, sobre todo durante los gobiernos de Ibarra y el primer mandato de Macri, nosotros tuvimos un fuero contencioso administrativo y tributario muy activo en la ciudad de Buenos Aires. Y tuvimos un fuero contencioso administrativo y tributario que se metía a través de la vía del amparo, ¿no? Lo cual es ya de por sí bastante raro, porque, ¿no?, una acción prevista para ser expedita, rápida, concretar algo, nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires amparos en el contencioso administrativo que llevan años, ¿no? Ni que hablar si pensamos en todos los que están en la Secretaría de Villas, ¿no? El fuero tiene una secretaría especial para tramitar los amparos en las villas, y llevan años. Pero en general tenemos muchos amparos que se extienden a lo largo de años, muchas veces los amparos habitacionales que tienen que ver con sostener subsidios para gente cuando la normativa de carácter de nivel de resolución dice que al año una persona tiene derecho a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires tiene una política para acompañar ese derecho, que es darte un subsidio, pero caduca en un año. Y al año no sabemos si se extinguió el derecho, si perdiste la acción, qué es lo que pasó. La política pública solo alcanza un año. Bueno, de eso tenemos centenares o miles de ejemplos de amparos que duran años para sostener esos subsidios a las personas. Pero esa actividad que de algún modo comenzó a realizar el fuero contencioso administrativo y tributario de la ciudad, que tiene en su favor y en contra de los organismos de control la potestad del imperium, ¿no? Puede ordenarle al Ejecutivo cómo resolver ciertos problemas, puede establecer que hay un derecho concreto que está siendo vulnerado y puede ordenarle al Ejecutivo cómo resolverlo, cosa que los organismos de control no tenemos, ¿no? A partir de esa brecha comenzó a ocupar ese lugar de control de las políticas públicas, que tiene la ventaja de este imperium y orden directa, pero que tiene la desventaja de que solo mira el caso concreto y solo mira la emergencia. Si nosotros pudiéramos hacer, insisto, que es el esfuerzo que estamos llevando adelante con el liderazgo de Mariana en la nueva gestión de la Auditoría General de la Ciudad, pero si nosotros pudiéramos hacer que la auditoría como organismo de control pusiera en mira la efectividad, la eficacia, el desarrollo de las políticas públicas en la ciudad y la atención de los derechos de nuestros ciudadanos, porque nosotros tenemos una constitución de avanzada, tenemos una constitución que no solo reconoce derechos, sino que aporta garantías importantes en una cantidad de aspectos que otras normativas constitucionales no tienen. Sin embargo, en muchos casos, nuestros ciudadanos no tienen el acceso a esos derechos. Y no tienen acceso a esos derechos porque faltan políticas públicas o porque las políticas públicas que están, por problemas de gestión, por problemas de decisión política, por problemas de financiamiento o por lo que fuere, fracasan en sus objetivos. Si nosotros pudiéramos hacer de los organismos de control, como lo espera la Constitución, el espacio técnico que pueda encontrar los caminos para encontrar las desviaciones de las políticas públicas, para reforzar qué es lo que está bien y lo que está mal en cómo se desarrollan, que le sirviera de insumo a los poderes políticos para resolver más acabadamente cómo se hacen esas políticas públicas. Nosotros sabemos que hay un montón de políticas públicas que la legislatura sanciona, pero que después se ejecutan o no se ejecutan o se ejecutan de una manera distorsionada. Si nosotros a través del trabajo técnico de los organismos de control podemos devolverle a la legislatura toda esa experiencia analizada para que sus nuevas órdenes de políticas públicas
tengan mayor calidad en cómo prevén y establecen su ejecución, ¿no? Creo que estaríamos dando una respuesta que podría permitir abarcar ese lugar que de alguna manera inició el fuero contencioso administrativo y tributario, que en algún momento se paralizó atrás de la seguidilla de triunfos electorales de la misma fuerza que fue haciendo monocolor la institucionalidad y que fue haciendo que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad sea un lugar de riesgo para aquellos jueces que asumían activismo judicial, como lo llama el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero digo, si podemos rebalancear esa situación y volver a incluir a los organismos de control, a la Auditoría General de la Ciudad específicamente, en ese camino, yo creo que tenemos algo para aportar en el afianzamiento de la institucionalidad democrática en nuestra ciudad y en la conquista del goce efectivo de muchos derechos de nuestros ciudadanos. Creo sí que esto no puede dejar de plantear que, por supuesto, como organismo de control, nosotros, cuando en el análisis de esas políticas públicas encontramos que hay un apartamiento de la normativa, que ese apartamiento es grave, que puede llegar a tener a constituir un ilícito o ser una irregularidad administrativa importante, nosotros debemos poner en marcha el procedimiento, sea directamente la Auditoría General de la Ciudad, acudiendo a la justicia, o sea a través de la Procuración de la Ciudad, a quien debemos notificar acción que cuesta mucho, somos un colegio de 7, las cosas se votan, ¿no? Tiene muchas problemáticas, pero que forma parte de los debates que tenemos actualmente y cotidianamente frente a cada uno de los informes que elevan las distintas comisiones. Porque, insisto, como decía hace un rato, los trabajadores de la auditoría cumplen con su trabajo. Y entonces se encuentran las cosas, detectan donde las políticas públicas se apartan de sus objetivos, detectan donde están mal ejecutadas y detectan donde hay apartamiento de la normativa que podría ser ilícito, ¿no? Por lo tanto, ese lugar y ese vínculo con la justicia, aportarle la denuncia, la información, etcétera, etcétera, la auditoría no lo debe perder nunca. Pero debe también empezar a hacerse cargo de ese lugar vacante que dejó hace tantos años y que creo que la ciudad está pagando muy caro. Creo que por inicio hasta ahí llegamos. Bueno, Lisandro, muchísimas gracias, muy claro. La verdad que, bueno, estuvimos estudiando en un momento también la ley 1777, la ley de comunas. Fuiste un gran baluarte, aportaste mucho a ese estudio que está también en pugna hoy por hoy. Y bien que lo mencionaba, porque esa ley está basada en la colegiatura, en el debate, como bien lo explicabas, lo está la Auditoría General de la Ciudad. Entonces, el debate, el consenso se requiere. La cuestión es si discutimos y debatimos los temas cara a cara o si la tiramos a la tribuna, como hacen. No es cuestión de señalar, pero digo, cuando se hablan de ciertos temas es menester interpretar e interpelar subjetivamente al que esté sentado del otro lado de la mesa, y bueno, por suerte, con abogados como vos y como Mariana Galeardi, a cual tenemos el gusto de compartir la mesa con ustedes, sabemos que lo hacen. Mariana, sé que tenés un PowerPoint, así que bueno, te vamos a pasar la palabra, sabés que podés compartirlo, y bueno, te pasamos la pelota. Gracias, Hernán. Primero saludarlos y agradecerles a todas y a todos por la invitación. Me habían invitado en la charla anterior también, que yo no pude participar, y sé que estuvo Lisandro también comentando algunas cosas ya directamente de la auditoría, junto a Susana también, que tiene experiencia en el tema. Yo había traído, como decís, Hernán, unas filminas, como se dice, como las llamamos ahora, probablemente, y habíamos pensado también otra organización con Lisandro, y ahora un poco cambiamos, y ya escuchándolo, digo, las podemos pasar, o también me parece que es un material que también le podemos dejar, porque tiene un poco lo que es
esto que fuimos hablando, y yo sé que también lo hablaron en la reunión anterior, de cómo está constituida la auditoría, cuáles son las funciones, cuáles las leyes que lo rigen, y cómo está trazado así en la propia Constitución. Después, Carlos, que también un honor participar, yo creo que es la primera vez que estamos en un panel, hemos compartido otros ámbitos de políticos y de militancia, pero por ahí después Carlos andará un poco más en lo que tiene que ver con las auditorías internas. Lo que nos toca acá con Lisandro es el otro aspecto, que es la auditoría de la ciudad, que es la auditoría externa. Entonces, en ese caso, por ahí me gustaría después, si quieren, les dejamos el PowerPoint, que es también como para ver un poco más. Sé, como decías al principio, la mayoría de los compañeros y las compañeras que hoy están acá son abogados, pero son sobre todo militantes del derecho, militantes de los derechos, en esto que decía. Por eso me parece que ya la parte un poco de la unión con la justicia la hizo Lisandro, o un poco la fue tocando. Entonces sí, lo que me interesaría por ahí a mí es complementar algunas de las cosas que fue comentando Lisandro, qué es lo que estamos pensando nosotros en esto que decíamos, cuál es la impronta que queremos llevar a la auditoría, siempre reconociendo, como ya habían dicho en un momento, y como lo marcaron, somos minoría. El Colegio de Auditores son 7 miembros, elegidos por la legislatura de la ciudad, que es a quien nosotros respondemos. Se eligen por las mayorías partidarias, con lo cual nosotros, en representación de lo que es la oposición, somos 2, y 5 por Cambiemos, con una composición dentro de lo que es el bloque Cambiemos, donde está representado, podemos decir, el PRO, la UCR y el ARI. Y después, por el Frente de Todos, Lisandro y yo, que somos un equipo inseparable en esas discusiones, por suerte. Entonces, en ese ámbito es donde estamos dando las discusiones. También, como nos pasó un poco a todos los que asumimos alguna responsabilidad institucional, todos asumimos el 10 de diciembre, así que un poco con una gestión nueva y un colegio que es nuevo, porque se renovaron 5 auditores de 7, es decir, entonces somos un colegio prácticamente nuevo también, y con la misma característica, ¿no? 2 meses en lo que podía ser la normalidad y el resto en pandemia. Entonces también al principio, o lo que es ahora un desafío, es apenas entrar, poder organizarnos, un poco también para que sepan, después la auditoría funciona y se organiza en torno a direcciones. Cada dirección lleva una de las temáticas a auditar. Entonces, por eso también tenemos Dirección de Salud, Dirección de Desarrollo Social. Cada una de esas direcciones se llevan adelante los proyectos en los que son comisiones de supervisión. Esas comisiones también tienen dinámica semanal y mensual. Entonces, todo eso que uno lo hace en vivo, y sabemos cuánto mejor es encontrarse, poder charlar, poder conocer los trabajadores y las trabajadoras, que, como decía Lisandro, en un momento es una de las mejores cosas que tiene la auditoría. Trabajadores con mucha experiencia, de muchos años, que a veces han sido, y hay que decirlo, porque también ellos mismos nos manifestaron, a veces muy maltratados por algunas otras gestiones, ¿no? En esto de que a veces los auditores pasan, y cada uno con su impronta, y nunca ocupándose en definitiva de qué es lo que la institución o el organismo necesita para mejorar. Algo que, y ahí sí, citando ahora yo a Lisandro, porque lo hemos hablado muchas veces, uno también es pensar cuál es el rol con el que asume esta responsabilidad. Sabemos que es un rol político, porque estamos representando un frente político, estamos representando una idea política ahí, y la minoría legislativa en este caso. Entonces sabemos y entendemos que la discusión también dentro de la auditoría tiene, y en cada uno de los informes tiene esa impronta. Pero cada uno de nosotros, que ha pasado también, por eso decía antes, en otros colegios, o cada uno puede tomar 2 opciones, puede solamente entrar, usar eso a veces como un simple trampolín político, por decirlo de alguna manera,
ver qué puede hacer con uno u otro proyecto con la información, y no mucho más. O también ocuparse de una institución, de los trabajadores, de acercarse, de hablarse, de ver cómo se constituye un organismo, cómo se lo puede mejorar y qué herramientas tenemos, incluso siendo minoría. Hay un poco lo que retomo, que también lo decía Lisandro en un momento. Yo ejerzo la presidencia del Colegio de Auditores. Eso no significa que tenga muchas más herramientas que el resto, porque las decisiones son colegiadas. Con lo cual ahí siempre tenemos que tener discusiones dentro del colegio, y en los temas a veces más ásperos que por ahora no hemos llegado a tocar, temas mucho más complejos, las votaciones se dan, y probablemente ya en algunas discusiones, que ahora les vamos a contar lo que es las discusiones que se fueron llevando en torno a la pandemia, ya hemos perdido 5-2 algunas veces. Dentro de esas dificultades, me parece que también lo que hay que marcar, podemos ver cuál es el rol de la auditoría, también en qué ciudad, ¿no? En esta ciudad también trabajamos y militamos todos, porque somos militantes políticos también, y sabemos que esta ciudad está gobernada por el macrismo hace 12 años. Sabemos nosotros cuáles son las falencias, o cuáles son los temas que la ciudad no atiende, y los venimos denunciando, los venimos llevando adelante hace 12 años. Como ya todos sabemos, porque es una verdad casi de perogrullo que yo ahora lo diga, la pandemia terminó de visibilizar todos esos inconvenientes que tenemos. Lo que nos toca ahora, para volver un poco, y me gustaría que después podamos tener también algún espacio al final, ¿no? de ida y vuelta, que a veces es más rico, yo a veces por ahí o uno se olvida cosas que después podemos ir marcando. Pero ahora, para cerrar, nosotros tenemos un desafío bastante importante, que es, más allá de poder reorganizarnos, va a ser poder auditar. Nosotros tenemos el desafío de poder auditar este año, en el marco de la pandemia, haciendo una planificación para que en el 2021 podamos estar auditando compras y contrataciones, sobre todo en el marco de la Ley de Emergencia Económica. Ustedes saben que hace 4 meses el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dictó la Ley de Emergencia Económica, que le da facultades extraordinarias, entendemos nosotros, en el marco de esta pandemia, permitiéndole compras y contrataciones directas, reasignaciones de partidas presupuestarias sin pasar por la legislatura, posibilidad de rever contratos que estén vigentes. Y en ese marco se dio una discusión muy fuerte también en la legislatura para que se lo incluya la auditoría y para que haya algún tipo de control, ya que muchos de los controles, por ejemplo, en las reasignaciones de partidas, quitaban el pase previo por la legislatura. Entonces, incluso la legislatura ni siquiera podía en ese caso verlos. Solo le aceptaron una publicación en el boletín oficial y un informe mensual que al día de hoy no están cumpliendo. En el marco de eso, por haberlo pedido la oposición, y no solo nosotros, sino también otros bloques que conforman la oposición, se creó una comisión de seguimiento, no solo de la ley, sino de las compras y contrataciones en el marco de la pandemia. La ley se sancionó hace casi 3 meses, y recién mañana se va a conformar la comisión esta de seguimiento. Por lo que hablamos hoy con los compañeros de la legislatura, también lo que propone el oficialismo en este caso es que sea presidida por el mismo oficialismo. Entonces ahí es donde volvemos a la discusión y a esto que marcaba anteriormente Lisandro. ¿Cuál es el tipo de control que quiere la ciudad? Estamos formando una comisión de seguimiento presidida por el oficialismo con mayoría oficialista. Luego tenemos en la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires mayoría oficialista, por más que la presidencia en este caso esté a cargo de la oposición. Entonces esa es una discusión fuerte que me parece que tenemos que dar también en estos días y en este momento, cuál es el control que la Ciudad de Buenos Aires
quiere y qué es. Y ahí es donde Lisandro volvía atrás, ¿no? Hay un problema también en cómo está regulado. Una cosita que sí no me quería olvidar y que tiene que ver con esto que yo les decía también, de cuáles son los desafíos, más allá de la pandemia, lo que nos fue pasando es como un poco a todos en algunos lugares de gestión uno viene con un plan establecido y la pandemia, el ASPO nos cambió a todos un poco las prioridades, pero sí hay cosas que estamos y que fuimos avanzando. La perspectiva de género en el control es algo que hoy la auditoría no lo tiene todavía incorporado, entonces algo que estamos trabajando también fuertemente con Lisandro y con algunas otras auditoras es tratar de poder incorporar este aspecto. Vamos a proponerlo también fuertemente ahora, y otra cosa que también es importante y que la auditoría sí lo tiene regulado por una resolución del año pasado, pero que todavía no lo pudimos implementar, y este año era el año para implementarlo, y esto también, el tema del ASPO nos complicó, es la planificación participativa. Esto es poder escuchar a las organizaciones civiles, digo, y ahí es importante el trabajo que Nace un Derecho y tantas otras organizaciones hacen en los territorios de toda la ciudad de Buenos Aires, para que nos puedan traer propuestas o temáticas para nosotros poder incorporar en los planes de auditoría. Estos dos aspectos son dos temas que nos parecen, sobre todo la participación, importante, porque algo que yo también pensaba y que nos pasaba y que lo comentábamos también con Lisandro muchas veces, es que cuando uno viene a la auditoría muchas veces, incluso familiares, compañeros, amigos, no saben o no es muy conocido cuál es la función, hasta dónde, qué es lo que hace o qué es lo que produce la auditoría finalmente. ¿No? Esta diferencia entre la auditoría externa, la auditoría interna, no me quiero ir metiendo porque me voy acordando de cosas, fue muy discutido, fue muy discutido también en el ámbito de este contexto, hasta dónde llega o hasta qué momento puede la auditoría tomar intervención, ¿no? Entonces, si podemos hacer auditorías ex post solamente, o también podemos hacer auditorías concomitantes en este contexto, sobre todo, que también es una discusión que dimos fuertemente con Lisandro. Todavía no la perdimos del todo, pero la seguimos llevando adelante. Por ahí no sé si fue un poquito desordenado, pero quería complementar lo que Lisandro iba planteando. Y sobre todo, y para el final también es esto, Lisandro decía en un momento cuáles son los tipos de informes, y a veces si nosotros vemos que la institución, que el organismo no tiene las herramientas suficientes, que el personal que trabaja no está capacitado suficientemente, si a veces se transforman, estas rispideces políticas afectan mucho más el normal desenvolvimiento que tenga el organismo, terminamos con un producto, un informe que a veces veníamos viendo, bueno, un informe de auditoría del 2016, y eso termina siendo algo que decía una compañera también, termina siendo casi una autopsia, ¿no? De algo que ya está, cuando nosotros lo que queremos, y es una facultad que sí tiene la auditoría, es no solo observar y hacer observaciones, sino también hacer recomendaciones sobre la gestión. Y eso también tiene que ser escuchado, porque si no el producto termina siendo eso, prácticamente una autopsia vieja que después se cumple con enviarlo, informarlo a la legislatura, como para cumplir con el mandato legal, y ahí queda. Por eso yo también les traía un poquito en las Filminas, un poco también cuál era este proceso, cómo se construyen estos proyectos de auditoría, cuál es el producto final, y dónde buscarlo, dónde están, porque
como todo organismo también a veces es complejo hasta buscarlos. Entonces esto que es público y que lo puede buscar cualquier porteño, cualquier porteña, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana para entender y para saber qué se pasa, siempre está difícil, y algo que también tenemos que hacer es que no solo no sea difícil encontrarlo, sino que también, otra cosa, sea fácil leerlo, ¿no? Y poder incorporar un lenguaje llano, un informe, que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana lo pueda agarrar y no tenga una extensión de 300 páginas en un lenguaje complicado, también es parte de que eso sea público y accesible. Sí que por ahí eso para cerrar y un poco todo lo que quería complementar de lo que fue contando Lisandro. Si después me acuerdo de alguna otra cosa, yo creo que en el ida y vuelta después vamos a ir viendo y vamos a ir complementando. Totalmente. Muchísimas gracias, Mariana. Fundamental esta democracia joven, entre comillas, que tiene la ciudad de Buenos Aires, conocer este tipo de instrumentos. Hablábamos de la ley 1777, hablamos de la Auditoría General de la Ciudad, y requiere participación, y para la participación hace falta la difusión, y para la difusión hace falta información, así que nos viene a cristalizar las exposiciones de ustedes dos, así que muy agradecidos y agradecidas. Breve paréntesis antes de pasarle la palabra a Carlos Montero. En el chat están habilitados para después, para el ida y vuelta, como bien mencionaba Mariana. También las adhesiones, estuvimos mencionando algunos, pero a veces nos olvidamos. Todos los que tengamos que mencionar, nos vamos a mencionar a cada uno, a cada una. En lo particular, agradecer a la producción de todo esto, porque la verdad que para llevar el ciclo de justicia hay todo un laburo enorme, gigante, atrás de esto, y que vale la pena mencionarlo, porque como decíamos, queremos seguir discutiendo la justicia que fue y la justicia que será, con propuestas, con difusión y con información. A Cecilia Morón Ramírez, a Fernanda Muñoz, Cristina Gómez, a Daniel Sachi y a toda la gente de noflash.com.ar, los mejores diseños. Ese parece más un PNT, más que un agradecimiento, pero sí, la verdad que nos dan una mano siempre. Y por supuesto también al Frente de Dos Populares, que es el conglomerado de agrupaciones a la cual pertenecemos desde Nace un Derecho, estamos muy a gusto. Y por supuesto también a Susana Nasuti, que nos ha ayudado también en la charla del día de la fecha. Sin mayores preámbulos, para el momento, queríamos pasarle la palabra al contador Carlos Montero, síndico general de la Nación, SIGEN por su sigla. Carlos, la palabra es tuya. Ahí estamos. Estamos perdidos acá. Bueno, gracias Hernán. ¿Se me escucha ahora? Perfectamente. Gracias Hernán por la invitación. La diferencia en este panel, hoy somos 3 militantes. Digo, no es un detalle. Primero somos militantes y después somos contadores y abogados. Pero te agradezco mucho que me hayas cambiado esto de contador, porque me hayas puesto como contador, porque si hay algo que no me gusta es la usurpación de títulos. Uno conoce que algunos han usurpado títulos y han actuado en la vida política, y otros tienen un título, por ejemplo, ingeniero, y nunca presentaron a su compañero de la facultad, de la Universidad Católica. Le conocemos todos sus compañeros de la escuela secundaria del Cardenal Newman, y no le conocemos un compañero que haya estudiado en la universidad. Todos nosotros tenemos amigos de la escuela secundaria, de la universidad, todos, pero hay algunos que seguramente le quedaron los compañeros de la secundaria. ¿Cómo se habrá portado en la universidad? Bueno, les quiero contar una cosa que me pasó anoche. Anoche estaba mirando C5N, como todas las noches, mientras como, y aparecen, ¿vieron los que mandaba este muchacho Darío Nieto? Mandaba mensajes ahí, yo qué sé cuánto, y el mensaje decía que no le lleven al directorio ni a la SIGEN porque lo van a complicar, que lo resuelvan por afuera. Y estaba hablando de un crédito de $10 millones para un señor que se llama Sergio Nardelli, que es de Vicentín. Digo, SIGEN está en todos lados, está en esto también, digo, y me preocupé de esta responsabilidad que uno tiene siendo síndico general de la Nación. Y recién escuchaba a Mariana y a Lisandro las dificultades que hay entre un cuerpo colegiado y una situación individual.
la AGN, o la Editorial de la Ciudad de Buenos Aires, se ocupa de colegiados, 7 personas, un es presidente, el presidente de la oposición, y ahí adentro tienen que elaborar todas sus propuestas. Yo soy de la firma final, tengo un equipo muy importante, después tengo toda la estructura que había en la casa. Todos, hasta mi secretaria, la secretaria que venía de antes, los gerentes son, salvo los que se fueron a otra tarea en el gobierno nacional, los reemplacé con los que estaban en el lugar, y somos la conducción política. Cuando Alberto Fernández me propone este cargo, le digo, mirá, yo digo, los organismos de control están muy desprestigiados, y están muy desprestigiados porque la gente cree que están para otra cosa. Como decía Lisandro al empezar los organismos de control, la gente cree que nosotros debemos buscar ladrones, y si no encontrás un ladrón, sos un inútil, o sos un cómplice, lo que no serví para nada. Esto es la verdad. Entonces digo, mirá, yo voy, sabes que soy militante, voy donde corresponde, pero yo lo que creo que hay que mejorar la imagen. Y nosotros tenemos una consigna, ustedes no sé si saben que yo fui gerente general de la Auditoría General de la Nación, entonces digo, hay que jerarquizar el control para fortalecer el Estado. Esto que parece una consigna publicitaria, jerarquizar el control para fortalecer el Estado, no es un detalle. Nos diferenciamos de los otros que estaban, que no les interesaba fortalecer el Estado. Nosotros queremos tener un Estado fuerte, un Estado con participación, con protagonismo. Los otros, cuando controlaban, no les interesaba mucho que el Estado fuera fuerte, les interesaba un Estado débil, ninguneado, despreocupado, mirando para el costado. Y les cuento un detalle. Cuando yo llego a la CIGEN a hacerme cargo, fui con mi equipo. Nos encontramos en un Café Martínez, ahí en la esquina, al frente de la CIGEN. Fuimos todos caminando, solos, en la calle, no nos conocía nadie. Subimos al ascensor, digo, yo soy Montero, soy el nuevo síndico. El señor de seguridad me llevó hasta mi oficina, me abrieron, entré ahí, solo. No estaba el señor que estaba antes. No estaba, le importaba 3 pepinos. Y bueno, se acercaron los gerentes, los que estaban, fuimos citando, estaba la secretaria de él, sigue siendo mi secretaria. Y entonces, ¿cómo puede ser que ni siquiera el gesto de cortesía pueden ser tan necios de no habernos recibido? Digo, ¿por qué no veníamos de la guerra? Además, no es un lugar de la guerra eso. Y cuando uno de la grieta, dice, ¿quién es el que pone la grieta? Yo, que me quedé con todos los gerentes de ellos, me quedé todo lo que había, no de ellos, lo que había. Me quedé con la secretaria, me quedé con todo. No cambié nada. O ellos que ni me recibieron. Entonces un día que hice, lo llamé y lo cité, venga a verme, señor. Dígame qué hizo, dígame algo. ¿Qué me dio? Una carpeta donde estaban todos sus amigos para que quedaran, amigos que ya se habían ido solos, que no se querían, se fueron, porque saben lo que habían hecho, y una carpeta con su gestión, su obra, su mayor obra como gestión en la CIGEN, y que era una obra de teatro que se daba abajo, hay un gran salón en la CIGEN, donde dice, acá una obra de teatro que no tiene nada que ver con el mundo, ¿no? Un problema artístico, cultural, hay un espacio cultural en la CIGEN muy bueno ahí abajo. Bueno, digo, y así llegamos. Pero antes de llegar, cuando yo le digo al presidente que tenemos que jerarquizar el control, hizo una cosa novedosa, que fue que por primera vez un síndico jura con los ministros. Entonces, cuando llega, me llaman, me avisan que tengo que jurar, todo me llamó la atención. Digo, los síndicos no juran con los ministros, pero juré con los ministros. Y fue un gesto de ponerme a la altura de los ministros, jerarquizando el lugar. Y les cuento una cosa, yo digo, si uno me pregunta por la calle a la gente, no saben lo que es la CIGEN. No conocen lo que es la CIGEN, no tienen la media idea de la GN la utilizan para las peleas políticamente como la usaron durante los últimos 4 años y los anteriores para ensuciar al gobierno de Cristina. Bueno, digo, tenemos que armar esta idea de una CIGEN que se conozca. Entonces estamos sentados antes de jurar en la sala al lado de Santiago Cafiero, donde está el despacho de Santiago Cafiero, una mesa grande, donde nos iban a preguntar por qué fórmula juramos. Yo estaba hablando de Santiago y digo, mirá, Santiago, voy a aprovechar una cosa, me voy a presentar, le voy a contarle a todos los ministros qué es la CIGEN, porque deben conocer. Alguien que fue gobernador, intendente, que va a saber que existe la CIGEN. Entonces me puse ahí,
Digo, me dijo, sí, decilo. Pedí silencio, me miraron con cara de loco, y dice, ¿este quién es? Me presenté, algunos me conocían. Digo, mire, yo soy Exilio General de la Nación, yo puedo colaborar con ustedes en la tarea. Cuando nosotros empecemos a trabajar, no crean que no somos la policía, no nos confundan, no somos la policía, venimos a darle una mano a ver cómo entre todos llevamos adelante el proyecto que tiene el presidente. Le voy a designar a los titulares de la auditoría interna, cada uno de ustedes al lado va a tener una guay, y yo les voy a proponer quién sea el auditor interno para también los ayude en la gestión. Bueno, algunos me dirán con cara de loco, ¿quién es? Pero en general, esta presentación audaz, en un momento que todo el mundo estaba pensando para otro lado, pensando que teníamos que jurar, que unamos por la patria, por Dios, por santo evangelio, toda esa discusión, escuchamos los gritos de la gente en la calle, era otro clima. Pero el hecho inmediato fue cuando asumimos, después de poco tiempo, empezamos a invitar a los ministros a la SIGEN, que tampoco nunca un ministro había ido a la SIGEN. Y empezaron a llegar los ministros, Nicolás Trota, Daniel Arroyo, llegaron todos los ministros, pasaron por ahí, charlas, con lo cual había desde el clima ese día que yo instalé ahí dentro de la Casa de Gobierno, parece que había dado eco y venían Agustín Rossi, me fui a ver a Gómez Alcorta, Elizabeth Gómez Alcorta, porque quería que tenga un gesto al revés, en vez que ella venga donde estoy yo, fui a verla. Cuando el presidente decide que no hay más fondos reservados en la AFI, la llamé a Cristina Camaño y le dije, nosotros, la SIGEN tiene que controlar los fondos que quedan. La AFI no puede ser no tener el control de la SIGEN. Rápidamente Cristina Camaño se vino caminando desde donde están ellos, ahí frente a la Casa de Gobierno, se vino hasta la SIGEN y acordamos ahí, fotos, sacamos, declaración para el diario. La SIGEN por primera vez va a controlar un área de inteligencia. No hay más fondos reservados, entonces se controla. Cuando fuimos a ver a Gómez Alcorta, le fuimos a contarle que queríamos darle una mano en un tema que nos parecía esencial y que era una ley que estaba perdida por ahí, que terminó siendo en un videíto que se pasaba en toda la función pública, que era la ley Micaela. Digo, no, mira, nosotros la ley Micaela la queremos dar todos los días, si es posible, cambiarle la cabeza a la gente, cambiarnos la cabeza a nosotros. Entonces, te propongo que armemos un ciclo de la ley Micaela, empecemos por nosotros, por los funcionarios de SIGEN, que nos preparen para ver cómo controlamos que todos los ministerios de la ley Micaela se aplique cotidianamente, ¿no? Te mando un video y pasalo, entonces la mira el que quiere, entrar a la página que hay un versito de cómo te tenés que portar en esta política de género. Bueno, le pareció interesante, y después de ahí decidimos hacer una cosa que fue el 4 de marzo, también hablar de las mujeres en el gobierno. Entonces invitamos a todas las ministras, funcionarias, a un acto en la SIGEN. Imagínense, habíamos entrado el 13 de marzo, el 13 de diciembre, el 4 de marzo estábamos invitando a las ministras a la SIGEN. Me decían, no va a venir nadie. Bueno, les digo, vinieron todas las ministras, la de seguridad, la de justicia, también Gómez Alcorta, todo, y hasta vino el presidente de la Nación. Por primera vez un presidente de la Nación entró a la SIGEN. Digo, y esto que hablamos de jerarquizar el control y que la SIGEN se conozca, y que no es la Policía Federal buscando chorros, ni algún organismo de la justicia, sino que estamos ahí para colaborar. Y esto funcionó. Avanzamos sobre esto. En medio de este tema, llegó el 20 de marzo y nos quedamos escondidos cada uno en su casa. Empezamos a imaginar cómo hacer cosas. La SIGEN, por suerte, tiene un sistema de trabajo a distancia muy preparado, y la gente también estaba muy preparada. Entonces, con todas las dificultades que esto implica, logramos hacer esta tarea de mantener la distancia. Modificamos el plan la planificación a diciembre, creamos un plan de 200 días, del 1 de junio a 31 de diciembre, con todas las UAI que coordinan con nosotros. Les quiero decir de paso que a los titulares de la UAI los designa el Síndico General de la Nación, lo designo yo, y además yo puse una condición, que para estar en una UAI tiene que haber, para ser titular de una UAI,
tiene que haber trabajado por lo menos 2 años en el control. No puede ser que venga mi amigo que salga a pintar paredes y que yo lo pongo de titular de una UAI, que después no se puede hablar nada. Yo entiendo a los muchachos, entiendo todo, pero hay lugares donde están los militantes, pero no militantes de conocimiento técnico. Bueno, hoy venimos reordenando todas las UAI con esta presencia. Entonces, de ahí armamos todo esto, salimos haciendo esto. Hicimos una cosa también, que también la elaboramos con Alberto, que es la presencia de la SIGEN en todo el país. Y existe una cosa que, por el destino, que es una ley de Cristina, que firmó Cristina, que se creó la Red Federal de Control, que vincula a todos los tribunales de cuenta del país para toda la actividad que tiene que ver con lo social. Y la preside el Síndico de Generación. Yo invité en febrero a los presidentes de tribunales de cuenta y hablamos con Juan Cabandier, Nicolás Trota y Daniel Arroyo, con los presidentes de tribunales de cuenta en la SIGEN. Vinieron todos, charlamos, les contamos, y los ministros le dijeron a los presidentes de tribunales de cuenta cuál era la política que tenían. Entonces uno se siente, si viene el ministro, mi política va para allá, nosotros que somos los que venimos más abajo y el personal de SIGEN tiene que saber hacia dónde va la nación, hacia dónde va el país, de qué políticas tienen, y el que hace el cuerpo de profesionales que tiene la SIGEN acompaña eso técnicamente, no tiene que poner la idea la pone el que gobierna, que para eso lo votaron, y fija la política. Cuando se produce el 20 de marzo nos quedamos sin este encuentro, y ahí inventamos todo lo que usamos ahora, que es el Zoom. Lisandro viene cada 15 días en nombre de la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, junto con Daniel Riesgo, y nos juntamos cada 15 días todos los tribunales de cuenta del país para hablar sobre los problemas que tienen, cómo los podemos resolver en común, cómo ayudamos. Nos convertimos en nexo entre cada una de las SIGEN, entre las provincias y los ministros, con el ministro Daniel Arroyo, con la ministra de Hábitat, Bielsa, con todos los que tenemos convenio firmado. Nosotros tenemos una relación que la hacemos a través de estas reuniones quincenales. Digo, como esto no nos parecía que avanzaba, hicimos otra cosa, que es traer a los ministros a la reunión Zoom. Por eso lo llevamos a Gómez Alcorta, lo llevamos a Claudio Moroni. A Claudio Moroni le dijimos que venga a hablar sobre el teletrabajo, antes que se aprobara la ley. Entonces queremos discutir, entonces todo el país escuchó este tema. Este jueves que viene, este jueves pasado, tuvimos a alguien que nos despierta toda la mañana y que yo digo nos da cierta serenidad y tranquilidad, que es Carla Bisotti, que todas las mañanas nos cuenta cómo está la situación, y qué mejor que ella venir a hablar con todo el país y con todos los funcionarios de SIGEN. Le invitamos a hablar. La semana que viene va a estar María Eugenia Bielsa. Yo digo por eso, y cuando uno me dicen, ¿y no encontraste ningún ladrón? No busqué ladrones. La verdad que no me dediqué a buscar ladrones. Yo quise que la SIGEN promueva todo el tema de la política de género. Quiero que promueva que controlemos la AFI que no se controlaba. Que todas estas cosas que se hacían mientras se hace la rutina. Nosotros impusimos otro ritmo, otra característica, y abrimos la puerta para que esto fuera distinto. Hoy es distinto, si ustedes quieren, cuando se hizo esa intervención de poquito tiempo que hubo en Vicentín, fuimos convocados con un equipo, en plena pandemia, 11 funcionarios de SIGEN viajaron a Avellaneda, ahí en Santa Fe, al lado de Reconquista, donde está Vicentín, y hicimos, en 3 días de juntar información, sacamos 3 enormes informes que se los entregamos al interventor y al presidente de la Nación, y esos informes entraron en el juicio que hay contra la dirección de Vicentín. Digo, no solamente esto, sino que la semana pasada, recién Mariana contaba el tema de las compras en época de esta emergencia sanitaria, nos pidió el Santiago Cafiero que hiciéramos un relevamiento de todas las compras que se hicieron en todo el Poder Ejecutivo de las compras de emergencia. Estamos preparando un tema de todas las compras de emergencia, un relevamiento.
Digo, y esto es novedoso, digo, es novedoso que estamos encima de un tema que se utiliza políticamente, malamente, difamando a todos los que están peleando en la lucha esta, diciendo, no, porque compró, Ginés González hizo esto, Ginés González García hizo esto, Arroyo compró los fideos más caros, yo en la esquina de mi casa los fideos son más baratos. Toda esta pavada de multiplicado por los medios y por algunas de estas ONG que vayan a saber quién la financia. Digo, bueno, esto ocurrió. En medio de todo esto hubo una ley que salió aprobando la reestructuración de la deuda. La deuda esta que se está por firmar ahora, que viene a hacer, hubo una ley. En esa ley, por primera vez, se incluyó a la CIGEN en 2 puntos para que dictaminara antes de que avanzara el proyecto, antes de que avanzara el acuerdo, y que tiene que ver con los hechos más confusos, que tienen que ver con las comisiones que se pagan, quiénes son los intermediarios, todo esto. Algunos están procesados por el monto que aceptaron de la deuda, cómo la renegociaron, pero los que estaban más denunciados eran por las comisiones que se habían llevado algunos vivos. ¿Se acuerda cuando fue el Mecacanje, aquel famoso, y que estuvo involucrado Sturzenegger, y que Sturzenegger no avanzó el proceso porque prescribió la causa, no porque lo pusieron inocente? Bueno, esto pasó. Y en medio de todo esto, estamos para que se queden tranquilos algunos de los que dicen que tenemos que buscar corrupción, y como contaba Lisandro y Mariana, que cuando uno pasa y ve algún hecho de corrupción, y encontramos hecho de corrupción, no era para menos. ¿Conocen el Paseo de la Infanta? El Paseo de la Infanta sacamos un informe, se lo mandamos que se hizo días anteriores a que llegáramos nosotros. Hizo un negocio de renovando el contrato por no sé cuántos años, sin tener las atribuciones para hacerlo. Y avanzó. Si no hubiéramos dicho nada, eso seguía. Se lo mandamos al presidente de la Nación y lo mandamos a la Oficina Anticorrupción. Bueno, la Oficina Anticorrupción avanzó y denunció, buscando los informes, porque cuando llegamos a la CIGEN, hay informes dados de 2018 sin salir. Encontramos también, ustedes vieron para hacer el Paseo del Bajo, se vendieron unos terrenos ahí en la zona. Bueno, se vendieron por bajo del precio que fijaba el Tribunal de Tasación. ¿Saben cuánta diferencia había entre la venta y el valor que tenía de la tasación? 75 millones de dólares. Se lo informamos, el Estado perdió 75 millones de dólares, y si ustedes quieren, algunos vivos se ganaron 75 millones de dólares. Y lo informamos, está en la Oficina Anticorrupción también. Ustedes saben, no sé si se acuerdan, que salió en los diarios, que de repente se encontraron un montón de computadoras que se habían olvidado guardar un depósito, que no las repartieron del Ministerio de Educación. ¿Se acuerdan que no repartían los chicos? Bueno, eso lo sacamos nosotros, se ve en los diarios, está en la Oficina Anticorrupción, para que vean si es verdad o mentira, si hay delito o no hay delito, se olvidaron. Y ahora encontramos 4 millones de dosis de vacunas, perdidas en un frigorífico que se estaban pagando del Ministerio de Salud. Lo juntamos con Ginés, fuimos, las miramos, las contamos. Bueno, eso terminará sin duda también en la Oficina Anticorrupción. El procedimiento que usamos nosotros cuando hablamos de esta relación organismos de control y justicia es que nosotros, si encontramos un delito, lo avisamos a la Oficina Anticorrupción. Todos nuestros informes, tenemos un convenio con el Procurador de Investigaciones Administrativas, todos los meses le mandamos todos nuestros informes, y él mirará ahí si hay delito, cómo se avanza, cómo se investiga. Y después hay un hecho que a nosotros cuando llegamos, que era todo iba a la justicia, en la gestión anterior, porque hay una costumbre que los que están en el control se enamoran de denunciarte en la justicia, de participar en la justicia, de ir a la justicia. Si ustedes se acuerdan, la GN iba todos los días a la justicia, aunque no podía, y si no, iban a los medios a denunciar. Y esto es judicializar la política. Y nosotros hay una cosa que hemos decidido como CIGEN, a ver si lo podemos sostener, es que hay tareas que tiene que hacer la justicia y tareas que hacen los organismos de control. Los organismos de control no pueden ser auxiliares de la justicia. Nosotros no podemos estar para trabajar por ellos. Nosotros tenemos una planificación y un presupuesto. Y en función de eso, funcionamos, hacemos nuestra tarea. Si yo tengo todo planificado y de repente me dice, andá a mirar si de esto, bla, bla, me dice el juez. Digo, no, señor, use su
su gente, sus peritos, su plantel. Yo dependo del presidente de la Nación, no dependo del Poder Judicial. Si quiere que le dé todos los informes, todos mis papeles de trabajo, todo le doy, todo lo que me pidan. Pero no me haga que cambie mi plan de auditoría, mi planificación, que yo acordé con el presidente, que acordé con todos los ministros, para que a usted se le ocurra que yo tengo que hacer una tarea. Eso tiene que tener la justicia su propio personal. A la GN le gusta hacer eso con la justicia y ser auxiliar de la justicia, y no controla. Yo digo, yo prefiero hacer la tarea de control, de colaboración, antes que ir a ayudar a la justicia. La justicia que utilice su gente, porque si no terminamos nosotros siendo los jueces, porque nosotros decimos, culpable o no culpable, culpable o no culpable. O tiramos un dato para que sea, como pasaban en algunas épocas, tirame un dato para que sea culpable Cristina. Bueno, no creemos que haya que hacer eso. Los organismos de control están para otra cosa. Y la justicia, el Poder Judicial, es otro poder y vive del otro lado. Por más que uno quiera decir que es obligación, que colaborar con la justicia. No, muchachos, uso pero no abuso. Yo te entrego todo, pero no me digas que trabaje. Y otra tarea, también ahora que hemos visto, es el tema del acceso a la información. No cansamos de dar información a todo el mundo, periodista, vecino, todo el mundo, cosa que está bien, no hay que ocultar nada. Nosotros estamos revisando ahora si vamos a subir todos los informes a la página de la CIGEN y andá a tocar el botón y miralo, para terminar con esta tarea de hacer política con los informes nuestros. Si quieren hacer política con los informes nuestros, que los lean, que no se los hemos leído. Por eso digo, esta es la relación que tenemos con ellos, y esta es la tarea que hacemos cotidiana para intentar cambiar esta imagen que tiene la CIGEN, de ser buscas ladrones. Insisto, nuestra consigna es jerarquizar el control para fortalecer el Estado. Necesitamos un Estado fuerte que pueda resolver las injusticias que se presentan en esta Argentina. Y el Estado tiene un rol importante y por eso necesitamos tener un Estado fuerte y eficiente. Listo, hasta acá llegué. Muchas gracias, Carlos. Claro y evidente, realmente, ¿no? Pensar que en otras etapas, otras gestiones, cuando hablaban de autocontrol, hablaban en nombre de la República y se decían que tenían autocontrol, ¿no? Y ahora, bueno, el caso de Cristina Camaño, que la tuvimos hace 2 o 3 charlas atrás, que explicaba, y está subido en YouTube, el tema de los fondos reservados, bueno, y hablar de Félix Crow, digo, los nombres hablan por sí solos, pero bueno, podemos... Discúlpame, Hernán, sí. Quiero hablar de un temita cortito que me olvidé. Sí, claro. Nosotros, en medio de todo esto, armamos un tema central para nosotros, que es el Observatorio de Género. Hemos armado el Observatorio de Género, que tiene la tarea de, porque creemos que no es un hecho casual, sino que tiene una tarea cotidiana. Y armamos ese observatorio con una funcionaria de nuestro Irma Miranda, que es la adjunta a cargo de directora, y una funcionaria del Ministerio de la Mujer, haciendo la tarea de difundir las políticas de género dentro de CIGEN. Era eso, me he olvidado. Excelente, sí, fundamental la perspectiva de género. La semana pasada estuvo Marisa Herrera con Nadia Bustamante acá hablando del tema. Para la justicia que viene es fundamental, inexorable. Así que la verdad que sí, es importantísimo. Bueno, Marisa Herrera es parte de la comisión que va a estar evaluando la reforma judicial, que esperemos que se discuta y que no la tiren por la tangente y se diluya la discusión en pequeños títulos de periódicos y que se discuta al fondo, porque lo necesitamos, todos, la sociedad, los abogados, las abogadas, los trabajadores de la justicia, las trabajadoras. Agradecer también que me pasaron acá por chat a Gustavo Rojas y a Adrián Albor y a Susana, por supuesto, del programa ¿Dónde está la justicia? M740, Radio Rebelde, todos los jueves, de 19 a 21 horas, Radio Rebelde. Aprovechamos para mandarle un saludo a Luis Delía, que se está recuperando del COVID, que recién la vi pasar acá, a Victoria Nadón. Todos los recuperados de COVID tenemos que ir a donar plasma, así que, por favor, sabemos que es ley. Bueno, saludar a Juan Rivera también de la agrupación La Simón Bolívar. Y pasamos, si les parece, de hacer lo más rápido y sucinto posible con los compañeros que ya habían pedido la palabra, compañeros, compañeras asistentes, en definitiva, a este ciclo. Fabián Tino, no sé si me estás escuchando, Fabián. Sí, pero creo que estaba segundo anotado, no sé si hay alguien antes. No quiero... Tenés razón, Fabián, primero está Cristina Nieto.
Muy acertado. Perdón. Muy bien ese control. Hablando de vos. Gracias, Cristina Nieto. Gracias a todos. Ahí estás, Cristina, te escuchamos. Ahí está, listo. Gracias a todos. Excelentes las exposiciones. Yo, cuando fui funcionaria de la ciudad, antes de que fuera ciudad autónoma, tuve contrato, tuve control directo con la CIGEM. No existía en ese momento la Auditoría de la Nación. La pregunta es un poco a los tres, ¿quién tiene la autoridad de controlar lo que está haciendo la Reta con los terrenos del Estado? Por ejemplo, los terrenos que le sacó a Ferro y se los dio a IRSA y se está construyendo Ciudad Palmera, estamos hablando de 145.000 metros cuadrados, con un super shopping, a precio irrisorio le vendió los terrenos, más o menos se los regaló, hizo negocio, y en medio de la pandemia se puso a construir cuando estaba vedado el tema de la construcción. Y lo que va a pasar con una serie de terrenos, los que están detrás de Núñez, los del Tiro Federal, que Nación se los pasó al gobierno de la ciudad justamente para hacer negocio inmobiliario. Y en cambio, el Instituto de Vivienda de la capital, siempre, históricamente, y porque la ley FONAVI existe, los terrenos de la ciudad de Buenos Aires, sean de Nación cedidos a ciudad o sean propios de la ciudad, iban directamente al Instituto de Vivienda para la construcción de barrios, viviendas o escuelas o colegios, ¿no es cierto?, del hábitat que necesitaban. ¿Quién está haciendo ese control y si se puede hacer? Y a partir de ahí, ¿dónde se denuncia o no se denuncia o se da a conocer por lo menos? Porque la realidad es que esto está sucediendo en toda la ciudad de Buenos Aires, unos negocios inmobiliarios maravillosos de la Reta, y no está haciendo ningún plan habitacional de interés social, y no estoy hablando de las villas, estoy hablando de lo que siempre fue la ley FONAVI, que es propiedad horizontal para los laburantes, ¿no es cierto? No, él lo dejó todo al mercado inmobiliario y a los negocios privados. Yo quiero saber si es la ciudad, digamos, si es la auditoría de la ciudad o es la CIGEM la que se debería, por lo menos, observar esto, ¿no? Controlarlo. Si querés, puedo decir cómo es el tema, ¿no? Cortito. El terreno que contó Cristina ahí de Caballito, donde está intentando irse a construir un barrio, una torre, ya empezó. Lo que era el shopping Caballito, esas tierras fueron entregadas a Ferro para hacer una extensión de su parte deportiva. Confusamente, cuando entra en convocatoria, Ferro logra que un juez, que después fue expulsado, el juez, se la pudiera vender a un privado, y de mano en mano fue a parar a IRSA. Siempre se quiso construir un shopping ahí, los vecinos lograron en toda oportunidad que lo hiciera, y ahora, en medio de la pandemia, alguien firmó una autorización para empezar a construir, y se está empezando a construir, aunque ustedes no crean. En medio de la pandemia, llueve, día, noche, están trabajando, ya se le dieron la venta a una inmobiliaria del barrio. 8.000 viviendas. Y después, si uno lee Clarín y La Nación, están promoviendo que eso es una maravilla, hermoso, barato, lindo, y todo eso cuanto. Hoy los vecinos han estado en la AVE con Martín Cosentino, han estado con los legisladores del Frente de Todos, viendo cómo se puede recuperar, y hay un recurso de amparo. Quien tiene que ver, alguien desde la Nación, hay que ver el origen de esas tierras, cómo fueron transferidos. Y de la ciudad hay que ver por qué autorizar la obra en un momento donde hay pandemia y hay una mirada al costado de una obra que no tiene permiso para hacerse. Y el resto ahí de las tierras que están ahí, que se transfirieron, el Estado tiene dos lugares. Una, la AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que tiene que ver, tiene que hacer un informe, una cesión de tierras a cambio de una deuda presunta que tenía la Nación con la ciudad. Bueno, un intercambio, se regalaron todos los terrenos más importantes e inmuebles más importantes. Y el resto de los terrenos ferroviarios, hay una sociedad anónima que se llama Playas Ferroviarias, que están revisando. CIGEN, que tiene los síndicos en esa empresa, pues es una empresa del Estado, 2 veces en la reunión de directorio impugnó la que hizo la gestión anterior de Playas Ferroviarias de querer dárselo a la ciudad para empezar a hacer, como corresponde, ¿no? Negocios inmobiliarios. Esta es la situación. El rol de
de la nación y de la ciudad sobre estos terrenos. Sí, ahí por ahí, digo, más allá de lo que explicó Carlos, que es así, y lo comparto por lo menos desde la auditoría, sí, intentar en estos dos aspectos, donde a veces el proyección de nación y de ciudad, nosotros también intentando hacer algunas auditorías conjuntas, en este caso con AGN, ¿no? Que es también en algunos temas. Nosotros, digo, como para otro ejemplo que es también complejo, que ahí Carlos creo que en un momento lo nombró, y también y de público conocimiento, es el Paseo del Bajo. Todos sabemos lo que implicaba la construcción del Paseo del Bajo. Nosotros este año tenemos que auditar una parte, uno de los tramos, que es el tramo más caro y el tramo donde existen las denuncias, pero también parte del financiamiento de eso es nacional, con lo cual lo ideal sería a veces en estos casos poder hacer alguna auditoría conjunta con AGN. Así que también eso es algo que hay que empujar, que hay que trabajar, y hay que empezar a constituirlo. Después vos nombrabas el tema de viviendas. Bueno, ahí sí, ya estamos hablando de lo que es la gestión de la ciudad de Buenos Aires en la construcción de viviendas, y casos que ya conocemos todos, lo que era en Capital Federal, digo, saliendo de las villas, el barrio Procrear en la Comuna 4, que es un barrio que hizo el gobierno nacional antes del 2015, y ahí quedó, y todavía recién ahora lo estamos, o el gobierno lo está retomando desde obras para poder terminarlo y adjudicarlo, y después sí ver otros tipos de casos de construcción de vivienda de la ciudad de Buenos Aires. Otro caso emblemático y también muy conocido, como los departamentos o las viviendas que hicieron en la Villa Olímpica, ¿no? Con un montón de cuestiones alrededor que son conocidas, y muchos de ustedes ahí las sabrán. También es eso algo que nos toca auditar a nosotros hoy y en este contexto. No solo las viviendas, sino todo lo que fueron los Juegos Olímpicos. Un temazo, realmente. Bueno, yo acá en el chat les dejo 2 notas al respecto, los que nos tocó afrontar como Nación Derecho con el playón de Colegiales, que cuando empezamos a investigarlo no podíamos creer el desbande normativo en el cual insumieron tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional la gestión de aquel entonces, de la administración de bienes del Estado. En la actualidad está judicializado, esperemos que el Fuero Contencioso Administrativo Federal, bueno, cuando termine la pandemia, en algún momento podamos retomar esa discusión, porque esos terrenos tenían otra finalidad, que lo dice la ley, no lo decimos nosotros, y no era justamente y precisamente un negocio inmobiliario. Así que un tema increíble, Cristina, que lo traes a colación y que tiene que ver mucho con esto, y te agradecemos de verdad que lo hayas traído. Bueno, ahora sí, Fabián Tino, te pasamos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, agregar un poquito a lo que estaban hablando, que justamente para que resulte amigable para la sociedad y poner a favor de la empresa a la ciudadanía, largaron una primera etapa con una acción comercial que es súper ventajosa para los primeros que compran, con cuotas en pesos, justamente para eso, para que la ciudadanía se ponga a favor de la empresa, con lo cual después la fuerza que tiene que hacer contra las autoridades se van a poner un poquito difíciles. Esto ustedes como parte de auditores, bueno, ténganlo en cuenta, ténganlo presente, porque esta es una estrategia que está utilizando la empresa IRSA para poner en favor de la empresa a los ciudadanos. Un pequeño aporte, no sé si les interesa. Pero bueno, felicitarlos particularmente a los 3, y bueno, Lisandro, la verdad que bueno, son jóvenes, uno que ya entró a los 60 años, se está estrenando 60 años, y la verdad que se pone contento de ver jóvenes tan capaces, tan locuaces. Y bueno, como jóvenes, acá el negro Montero habló de jerarquizar la gestión y mejorar la imagen, que la gente no sabe lo que es la SIGEN. Un poco esto resume, sobre todo ustedes que están vinculados a la comunicación y a las redes sociales, si no creen que los canales habituales de comunicación son poco amigables, sobre todo para los más jóvenes, ofreciendo, digamos, tanta sabiduría por parte de ustedes, tanta información valiosa. Yo la verdad que me estoy enterando a través de ustedes, de todas las herramientas que tenemos los ciudadanos,
Y me parece que justamente, sobre todo vuelvo a insistir, para ustedes los más jóvenes que conocen mucho de redes sociales y de comunicación, si no creen, quizás yo estoy equivocado, me parece, si no creen que debería haber canales amigables para jóvenes, salir un poco a veces de la solemnidad que tenemos para comunicar, creo que siempre si hay algo para destacar de nuestros contrincantes que tiene una forma de comunicar que parece que le da algún resultado, algún tipo de resultado, pero bueno, digo, a lo nuestro, ¿no? Yo creo que, o sea, herramientas no nos van a faltar y creo que, bueno, a ver si ustedes coinciden con eso. Y la verdad que teniendo tantas personas tan valiosas y que tienen cosas tan valiosas, lo más importante, la única forma de empoderar a la gente es el conocimiento y de que se sepan estas cosas y que tienen estas herramientas. Si ustedes creen o están atrás de hacer algo para que la comunicación sea amigable para los más jóvenes sobre todo. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar, agradecer profundamente que nos incluyas en la juventud. Digamos, ya con 2 hijos que están pensando en irse a vivir solos, que uno siente que ha pasado, los estatutos de la JP no me permiten votar. Pero más allá de eso y del chascarrillo, sí, por supuesto, el tema de la comunicación es fundamental, pero el tema de la comunicación como herramienta de participación. Nosotros también estamos atravesando un momento histórico, político, donde muchas veces parece que la comunicación se lo come todo, ¿no? Y hay ciertas resistencias que tenemos que a veces dar. Los contenidos de las cosas también tienen un valor a defender aún con los canales. Hay que trabajar en el tema de la comunicación, estoy totalmente de acuerdo, para construir a través de la comunicación y fortalecer los canales de participación. Ahí Mariana te comentaba, bueno, un poco Carlos nos comentó todas las acciones que vienen haciendo desde la CIGEN. Mariana comentaba al principio esto de la planificación participativa que estamos intentando poner en marcha en la auditoría, que quedó ya aprobada de gestiones anteriores, pero que no había iniciado, y que en esta gestión queríamos iniciar, la pandemia nos impidió un poco, pero queremos avanzar en ese canal de participación, y en ese mismo camino, Mariana, como presidenta de la auditoría, ha iniciado un proceso de transformación, de alguna manera, de la cara de la auditoría, ¿no? De pensar nuevos logos, nuevas formas de comunicación, hacer que nuestro Twitter, que hoy lo que hace es una vez cada 2 días publicar algunas placas verdes que tiran algún dato, empiecen a ser un canal más participativo con la ciudadanía, pero yo creo que centralmente lo que tenemos que encontrar en nuestra idea de transformar la comunicación es pensar cómo esa comunicación es ponerse al servicio de los ciudadanos, de la participación de los ciudadanos, del interés de los ciudadanos y de la información de los ciudadanos. Ahí hablaban del tema irse y tierras en la ciudad. Hay algunas cosas que son muy fuertes. El banco de tierras del IBC, que por ahí mencionaban, quizás de secreto guardado más llaves en la ciudad de Buenos Aires. La justicia le pide que notifique qué inmuebles están en el banco de tierra y el Ejecutivo se niega. Digo, hay algunas cuestiones donde la comunicación es importante para este tipo de cosas. Gran parte de lo que hoy se está discutiendo sobre los terrenos trasladados de nación a ciudad y los negocios inmobiliarios que se armaron en el último semestre del gobierno de Mauricio Macri con el traslado de terrenos de nación a ciudad, salen de un informe de la CIGEN, ¿no?, que es tomado por un decreto del presidente de la Nación para decir acá hay que investigar, pero que además toma estado público. Y además, a través de la comunicación, la ciudadanía o parte de la ciudadanía se entera que hay un problema con todos estos terrenos, ¿no? Y entonces hoy, por ejemplo, estamos discutiendo parte de lo que tiene que ver con
urbanización de Villa 31, etcétera, etcétera, porque esos terrenos están involucrados en esto que tiene una cantidad de irregularidades a sanear, que tiene una cantidad de cosas que no se podrían hacer y que deberán volver atrás o deberán pensarse de otra manera, y que parten de un informe de la CIGEN que dice, señores, acá faltaron 70 millones de dólares. Algo parecido tenemos, vamos a tener en breve con algún informe de la Auditoría General de la Ciudad, que se aprobó en los últimos días, que tiene que ver con las tasaciones del tiro federal. Digo, hay cuestiones donde la información y la comunicación tienen que aportar a esto, que es ver cómo existen canales de participación y canales de información de la ciudadanía. Muy bien. Mariana, ¿nos seguirá a redondear con algo? Pasamos. No lo iba a hacer, pero ahora que me lo ofreces, es chiquito. No, complementarle a lo que planteaba Lisandro, algo que también se venía llevando adelante en la auditoría, y los que no son de la casa lo recordarán, programa de auditoría en la escuela, también como sacar un poco la auditoría afuera, y el plan de planificación participativa, que cada vez que lo diga me voy a equivocar, sépanlo, porque me pasa hace 6 meses que me trago, tiene un poco que ver con eso, era acercar a las asociaciones civiles a la auditoría, de poder escucharlas, de poder ver que nos traigan cuáles eran sus vivencias, sus problemas, sus inconvenientes, y nosotros a través de ahí tomarlas. Ese ida y vuelta. Y sí coincido también en esto otro que vos decías, sin perder la calidad del informe o sin perder lo que estás haciendo, hacerlo más amigable, naturalmente. Digo, es algo que en la auditoría de la ciudad también estamos trabajando, para que también, no solo la información, sino donde vos la buscás y cómo se encuentra la información sea más fácil, que a veces un poco está de hecho así, para que uno no encuentre. Uno hoy, si va a buscar alguna compra y contratación en la página de la Ciudad de Buenos Aires, que es público y las compras están colgadas, si encuentran algo, avisen, y después tardan un montón de tiempo, información parcial, oculta, distinta. Bueno, eso no es casualidad tampoco, y hay formas de hacerlo más amigable. La GENE lo viene trabajando muy bien también en los últimos tiempos. Si ustedes ven incluso a los resúmenes de informes y demás, hacen algunas cuestiones hasta más animadas que llevan o invitan a leer en profundidad y a meterse. Me parece que son las dos cosas, y buscar ese equilibrio es importante. Sí. Excelente, excelente. Yo lo que quería como agregar es que también la intención de Nace un Derecho en este ciclo en particular y en general como objetivo es la de que nos demos cuenta, que tratemos de darnos cuenta de que hay muchos abogados, muchos contadores, mucha gente que está pensando en esto. A veces lo vemos como muy disociado, como con un esfuerzo unilateral, o alguien que vio algo. No, hay mucha gente pensando, tratamos de acomodar semana a semana, ahora también con otras agrupaciones, los martes, los lunes, los jueves, dentro del FAP, mostrar que hay toda una estructura de gente que piensa que hay cosas que se tienen que cambiar sí o sí, que no pueden seguir como vienen, y que también ocupan roles institucionales en la CIGEN, en la auditoría, y que también como ciudadanos y ciudadanas podemos empoderarnos y recurrir a estos lugares para denunciar lo que esté mal. Todas las situaciones y circunstancias que venían describiendo están mal, y si están mal, hay que cambiarlas, y se pueden cambiar. No decimos que, por hacer un escrito ya se va a cambiar. Hablábamos recién de la cuestión de colegiales, de los del caballito y un montón de otras más que vemos que están bueno ser parte de cambiar la justicia y de discutir la justicia. Mientras, hacía un poco de tiempo para ver si había alguien más que quería hacer uso de la palabra, no sin antes convocarlos para el miércoles que viene también, que vamos a estar con una charla de acceso a la justicia, muy interesante. Gustavo Morán. Sí, Carlos, perdón. Quiero contar una cosa cortita que sí, claro, deberíamos agregar en todo esto. Es un tema central también en los organismos de control, que es la capacitación. Es una tarea fundamental capacitarnos. Yo te digo, por ejemplo,
Nosotros no sabemos o no está establecido cómo se controlan las tarifas del sistema energético, luz y gas, que es central para la vida cotidiana. Todo eso lo manejaba el mercado, el precio lo fijaba en los dólares, no había que mirar, nadie miraba lo... Y me parece que es central ver esto. A través de un trabajo que me hicieron llegar de María Estela Moreno, que hablaba sobre el control interno en la época de pandemia, nosotros hicimos un taller con todos los funcionarios, con todo discutir este tema, porque también nos había tomado de sorpresa, y eso es capacitación. Capacitarnos en las nuevas usos de la informática para hacer nuestras tareas también es esencial. Y nosotros vamos desarrollando eso. Por ejemplo, nosotros somos síndicos en las empresas. El Estado tiene muchas empresas y el accionista es el Estado de estas empresas. Te digo ejemplo, aerolínea, te digo, bueno, todas las empresas ferroviarias, todo. Nosotros tenemos síndico ahí. Bueno, iniciamos un curso que dura 10 miércoles de intercambio, un taller de intercambio entre los síndicos de todos los elementos que hay que conocer. Hay que estar capacitado, porque del otro lado, los que quieren hacer cosas, se capacitan permanentemente. Y por ahí te mandan a Estados Unidos a capacitarte. Nosotros nos mandamos a la SIGEN a capacitarse. Bueno, y nos formamos. Hay una carrera en SIGEN, de un acuerdo entre el instituto que tenemos nosotros con la Universidad de La Plata, de formación de una diplomatura en el control. Digo, a mí me parece que esas son tareas que tenemos que hacer siempre, capacitarse cómo se hace el control ambiental, porque si no quedamos atrasados. Digo, y capacitarnos es mejorar el control, y es jerarquizar el control. Entonces, porque, insisto, del otro lado hay unos vivos que saben cómo te manejan la tarifa, y te la venden, y no te la explican. Entonces vos que tenés que prepararte del Estado para cuidar la tarifa. Un ejemplo, y cuidar todo. Aparecen nuevas tecnologías para trabajar con el teletrabajo, el trabajo a distancia, todo esto, tenemos que estar preparados al día, porque el otro lo tiene. Y entonces vos te quedás encerrado en tu casa, porque no sé cómo se hace, pero no, hay que aprender todas estas cosas. Por eso un eje que tenemos que hacer también es capacitar a todos nuestros profesionales. Muy bien, Carlos. Ahí Gustavo decía que es fundamental la articulación política para poder avanzar en objetivos concretos, absolutamente de acuerdo. Cecilia, nuestra productora ejecutiva, tenía la palabra. Ninguna productora ejecutiva de nada. No, nada, simplemente agradecerte, Carlos, Lisandro, Mariana, la presencia. Y en principio, porque además estaba leyendo un poco ahí algunas intervenciones que había, y lo importante de que podamos contar con esta información, ¿no? ¿Cuál es el rol real que cumplen los organismos de control? ¿Por qué están? Porque es esto, la mayoría de las personas no saben ni por qué están, ni para qué sirven, ni en qué pueden intervenir y en qué no, en qué instancia intervienen, en qué momento, y a colación de qué. Entonces, sabemos nosotros, aquellos que somos militantes hace mucho tiempo y que estamos en esta puja permanente por querer ampliar y democratizar la palabra todo el tiempo, contra este otro sistema que lo que hace justamente en detrimento, ir denostando, descalificando, anulando, y cuanto menos sepas mejor, que es un poco este juego que se da, ¿no? Entonces quiero, relevar la importancia que es la información, que la gente sepa, que las personas sepan para qué están los organismos de control, para qué sirven, en qué momento tienen que intervenir, en qué momento sí, en qué momento no, por qué, para qué, con quién, quiénes son los que están, porque una de las cuestiones que estos 12 años de gobierno de Mauricio Macri y los 4 anteriores de los 4 años de macrismo y los de Larreta 12 años, justamente han hecho esto, desinformar. Cuanto menos sepas, menos podés reclamar, entonces cuanto menos sabes, y este juego permanente. Entonces, digo, celebro esto que plantearon de la comunicación, porque es algo que en distintos lugares y con NACE, con los chicos y las compañeras, hemos hablado, o sea, y es una lucha que venimos dando, porque el conocimiento es poder, y el poder saber es poder hacer.
Entonces, aquellas personas que no saben, el ciudadano común de a pie, que es al cual nosotros queremos llegar, al cual necesitamos empoderar necesariamente para que pueda proteger nada más y nada menos que las cosas que son del Estado Nacional, y por tanto, de cada una de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra Argentina. Entonces, en esto sí quiero hacer un hincapié, porque yo creo que los escuché atentamente a los tres, con los cariños particulares que les tengo a los tres, y digo, qué bueno que estas tres personas estén en estos lugares, porque esto que venimos peleando y que venimos luchando, bueno, con Licha hemos hablado mucho sobre la ley de común en otro momento, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? O sea, evitar la participación ciudadana para que la ciudadanía no pueda ejercer su derecho. Y tenerlos a ustedes tres en estos lugares, justamente luchando para que exista una participación ciudadana, realmente es un honor y es un placer poder haber compartido esta charla con ustedes. Simplemente eso. Muchas gracias, Ceci. Ahí, si les parece, cerramos. Fabián quería agregar algo más, y después Fabián, si les parece, no sin antes dejar de agradecer a todos y todas los que vinieron, una aforo impresionante, una convocatoria enorme. Esto se va a subir a las redes sociales, como le dije. Todo el material bueno que tenía Mariana en cuanto a la AGC, perdón, y bueno, toda la información que podamos brindar desde Nace un Derecho, que también es otro de los objetivos, brindar información sobre cómo acceder y empoderar. Digo, es parte de nuestro lema, empoderar a nuestro pueblo para que el pueblo también per se pueda ejercitar sus derechos. Así que todo esto va a estar subido a las redes, como siempre. En el chat tienen el link con todas las charlas anteriores, que si las ven, duran mucho, es mucho tiempo, pero si lo ven van a ver que hay un interconductual. Hay muchas ideas que van apareciendo charla a charla, y tiene que ver con esto que les decía anteriormente, que con la unidad de concepción a la hora de abordar estos temas, y que no son cuestiones aisladas, sino que hay todo un trabajo, y hay grandes colegas, compañeros y compañeras ocupando roles importantes, y por eso nos parece de Nace un Derecho tenerlos acá. Así que, dicho esta salvedad, para ir cerrando, Fabián, tuya la palabra, y después los invito a Mariana, a Lisandro y a Carlos a hacer el cierre que consideren pertinente. Una pequeña cosita, agregando a esto de la desinformación, ¿no? Yo que estoy en el mundo del comercio, quería comentarles algo que ustedes como ciudadanos les debe pasar, que es el tema del dólar oficial y del dólar blue, en relación a los productos que uno compra. Muchas veces cuando ustedes van a comprar, si yo le pregunto a todos los que están acá, si le dan un precio en dólares, ¿cuánto pagarían? La mayoría de las personas lo que le pasa es que es avivada de la desinformación en muchas cuestiones que tienen que ver con bienes, van y le llevan los billetes de dólares o el equivalente al dólar blue. Y el dólar blue es una cosa que se utiliza solamente para atesoramiento en el mercado ilegal o en las propiedades, no hay otra cosa. Y todo lo que se vende, que tenga una base de insumos importados, que hay muchas de las cosas, todo es a dólar oficial a 75,50, absolutamente. Es tremenda la estafa que se le genera a los consumidores con esta cosa, en algo tan sensible como es el bolsillo de la gente. Nada más que eso, gracias. Muchas gracias. La palabra de ustedes, Lisandro, Carlos, Mariana. Yo por ahí nada, algo cortito que hago a veces o que también planteo siempre en este tipo de encuentros, es que irnos con compromiso, ¿no? Y por lo menos de este lado y de mi parte, y creo que tanto de Lisandro, y puedo hablar también por Carlos, volver en cualquier momento que sea necesario para seguir profundizando y conversando algunos temas, y sobre todo tomando lo último que decía por ahí Cecilia, también estar a disposición para intercambiar saberes. Algo que nos pasó a Lisandro y a mí en la auditoría es que no teníamos la especificidad del control, ¿no? Otros saberes, otras experiencias, y lo que primero hicimos cuando entramos a la auditoría fue juntarnos con los trabajadores y las trabajadoras, que muchos de ellos hoy están acá, que tienen más experiencia, para intercambiar, porque es la mejor manera de que uno puede absorber conocimientos y poder ir generando de a poco los lineamientos para la auditoría. Ninguno de nosotros vino y trajo un plan maestro cerrado, sino que fuimos escuchando y lo fuimos construyendo. Eso es lo que tiene que ver específicamente
con el control cuando entramos nosotros, pero también por ahí para decirle a ustedes, a los compañeros y compañeras de Nación Derecho, a los que militan, yo sé todos los días, digo, también en los barrios y en distintos territorios, con gente en los barrios vulnerables y demás, también eso, que tengan a disposición los informes. A veces, como decíamos, puede ser que sean periodos auditados viejos, que nos parezca que es información que nos sirve, pero les aseguro que sí está cómo se gasta la ciudad, entonces cómo gasta un presupuesto, cómo se gestiona una política pública, y eso no solo hay que conocerlo, sino que hay que entenderlo por qué se hace, y seguramente, y esto ya sí para cerrar, no lo vamos a poder cambiar desde la auditoría de este ámbito, lo que vamos a poder hacer desde la auditoría es entenderlo y aprenderlo, y lo vamos a poder cambiar definitivamente el día que gobernemos esta ciudad, que yo creo que va a ser en algún momento, así que ese va a ser, creo, el último compromiso que nos vamos a llevar, así que mientras tanto hay que seguir formándose, estudiando y aprendiendo cada una de las cosas para que cuando nos toque gobernar la ciudad sepamos cómo. Así que por mí, y muchas gracias de nuevo a todos y todas, y una alegría verlos todos acá. Gracias. Bueno, en el mismo sentido que Mariana, asumir los mismos compromisos, realmente una de las cosas colaterales beneficiosas que trajo la pandemia fue el surgimiento de muchos espacios de formación, de capacitación. Como decía Mariana, nosotros llegamos a la auditoría, al menos yo, sin experiencia en el área de control, y fue sentarse, escuchar, revisar, mirar para en estos meses ir construyendo cuál es nuestra visión y cuál es dónde queremos aportar. Como dijo Carlos al inicio de su charla, es un orgullo que hoy podamos estar siendo expositores de estas temáticas en lugares de alguna relevancia institucional, 3 militantes. Tanto con Mariana como con Carlos nos conocimos hace años y no nos conocimos de casualidad, nos conocimos militando un espacio popular, y entonces es una alegría poder estar acá con otros conjuntos de militantes, poder reencontrarnos, muchos nos conocemos, muchos compartimos espacios y militancias cotidianamente, pero ese es el compromiso, desde la convicción de poder desarrollar desde los lugares institucionales que nos toquen lo mejor que se pueda para un proyecto popular. Bueno, yo cortito les digo, el flyer que mandaron llegó a Analía del Franco, ¿saben? Ustedes es una consultora muy importante que hace encuestas, todo, y Analía dice, excelente eslogan, nace un derecho. Así empezó, es una maravilla, nace un derecho. Yo les agradezco, me siento muy cómodo hablando con ustedes, a pesar de que son todos abogados, inventamos un casi abogado, no, me siento muy cómodo, bien. Puedo decir que además fui a la escuela primaria, secundaria y a la universidad pública. Caí en todo mi recorrido en la universidad pública, de lo cual me siento sumamente orgulloso. También me parece bien, yo con Mariana, estuvimos en el Partido Justicialista, en el Instituto de Formación, haciendo una muy buena tarea, nos cortó el tiempo, después desaparecimos por la política nos saca del partido, de esas cosas, pero hicimos que con Lisandro, nos conocemos de hace años, de larga militancia, era cuando yo tenía alguna duda sobre algún hecho particular, yo tenía un programa de radio y lo llamaba a Lisandro, y Lisandro me explicaba qué había pasado, como una chica ya en Constitución, que hablamos varias veces. Bueno, gracias a todos, gracias por habernos acompañado y gracias por invitarnos. Y esta es nuestra tarea militante, comunicar, informar, participar, esto es parte de la militancia. Y si lo podemos repetir en distintos lados, lo haremos todos los días como se pueda. Bueno, gracias a todos que vinieron un montón, y te agradecemos, gracias, Hernán, por esta oportunidad. Chau. Chau, gracias. Saludos a todos, cuídense mucho. Gracias, cuídense.